Pues muy buenas noches. Estoy aquí muy emocionada porque, aunque ustedes no lo crean, esta es la primera transmisión por Zoom de Pinto mi Raya. Nos habíamos tardado un poco en este juego del Zoom y las transmisiones, pero estoy muy contenta porque hoy vamos a estar presentando una de las curadurías que hemos hecho del proyecto Kit de Esquina, interposiciones visuales y desdoblamientos del archivo de Pinto mi Raya, que es un proyecto que ha venido trabajando Víctor Lerma desde hace 2 años y medio y en el cual varias de nosotras hemos hecho curadurías, mezclando el trabajo de Víctor con su experiencia personal y toda esta riquísima experiencia que nos puede dar trabajar con un archivo y con quien lo ha conformado de todas maneras. Hoy en la noche va a presentar su curaduría nuestra querida Maribel Escobar Varillas, y posteriormente el viernes van a estar Brenda Hernández Novoa y Yuruen Lerma Mayer, y la semana entrante Tonantzin Arreola, que somos quienes hemos hecho estas 5 curadurías. Víctor va a hacer una breve presentación, después Maribel va a estar con nosotros con su presentación, y posteriormente abriremos un espacio de diálogo entre quienes hemos trabajado estas curadurías y con sus preguntas o comentarios, que agradeceremos muchísimo hagan a través de la página de Pinto mi Raya, a través de mi perfil en Pinto mi Raya, y con mucho gusto armamos un diálogo sabroso aquí. Lo bueno es que también pues estos materiales se quedan posteriormente para que los puedan consultar quienes no han podido estar en este momento. Y si tienen preguntas y si tienen comentarios, también vamos a poder seguir respondiendo y entablando este diálogo que siempre nos ha gustado hacer desde Pinto mi Raya. Entonces, sin más, por el momento, le cedo la palabra a Víctor Lerma, a quien le pido que prenda su cámara y prenda su micrófono para que nos hable un poquitín de su proyecto y nos hable un poco de lo que piensa al respecto. Buenas noches, Víctor. Gracias. Buenas noches, estimadas y estimados amigas y amigos. Antes que nada, es un gusto que nos acompañen en esta travesura en la cual he abierto mis archivos y mis entrañas a 5 colegas como parte del proyecto Kit Esquina, interposiciones visuales y desdoblamientos del archivo de Pinto mi Raya. Quiero decirles que para mí fue una experiencia muy intensa y difícil, por lo que implica meterse de lleno a los recuerdos y escudriñar entre los materiales clasificados y aún por clasificar del archivo. Todo esto no hubiera sido posible sin la complicidad a lo largo de los últimos 2 años y medio de Maribel Escobar Varilla, Brenda Hernández Novoa, Mónica Mayer, Tonantzin Arriola y Yuruen Lerma. Con cada una de ellas me tocó experimentar sentimientos nuevos y vintage a partir de tanta cosa que me preguntaron. A veces hicieron que incluso me confrontara conmigo mismo. En particular, a Maribel Escobar Varilla le agradezco el intercambio de ideas, su paciencia y su interés por mi trabajo. También le agradezco a Mirna Castro su apoyo técnico para estas transmisiones. Y a todos ustedes por los impuestos que pagan, mismos que permiten que proyectos como este sean apoyados como parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, antes FONCA, al que pertenezco. Pero no quiero adelantarme y le cedo la palabra y la pantalla a Maribel Escobar Varillas, historiadora de arte y apasionada de archivos. Hola, Víctor.
Hola, Mónica. También muchas gracias por las presentaciones y también muchas gracias a ustedes por hacerme parte de este proyecto. Les voy a estar compartiendo, estoy muy contenta de estarles compartiendo hoy este proyecto en el que hemos estado implicadas con el querido Víctor Lerma y con todas las cómplices. Muchas gracias, Mónica Mayer, muchas gracias, Tonancina Arreola, y especialmente quiero agradecer a Yuruen Lerma, quien ha hecho el registro fotográfico de gran parte de el registro fotográfico de las piezas, y también a Brenda Hernández, quien ha hecho el diseño de esta presentación que les voy a estar compartiendo. Un segundito. También quiero agradecerle a título personal a Omar Ayora, quien también me ha estado ayudando en muchas partes del proceso y bueno, que siempre me acompaña en muchos de mis trayectos. Muchas gracias a todas ustedes. Bueno, pues les voy a estar presentando hoy un proyecto que se llama Víctor Lerma, Repertorios Visuales. Y antes de pasar de lleno a la selección, a mostrarles un poco de lo que estuve eligiendo a lo largo de este proceso de trabajo, quisiera comenzar compartiéndoles qué fue lo que me impulsó a elegir este tema de trabajo en relación a la obra gráfica, en relación a la obra de Víctor, y en qué consiste el proyecto y cuáles son los alcances y las limitantes que tiene esta propuesta. Empezaré compartiéndoles qué es el kit de esquina muy brevemente para aquellas que no están familiarizadas con el proyecto. Les comparto que el kit de esquina, interposiciones visuales y desdoblamientos del archivo Pinto Mi Raya es un proyecto de Víctor Lerma en el que reúne una parte importante de los intereses temáticos y conceptuales que han ocupado su trabajo artístico. Dentro de ellos, el abordaje del espacio, la experimentación gráfica, el archivo, la performatividad y la memoria. El proyecto está conformado por distintas partes. Dentro de ellas está el diseño y construcción del kit móvil, que es el que están viendo en la pantalla. Un dispositivo transportable que busca desplazar fragmentos del archivo para expandir su campo de acción. Busca desdoblar el archivo, es decir, abrirlo, compartirlo e interrogar y expandir sus sentidos. Este dispositivo fue nuestra puerta de entrada al archivo Pinto Mi Raya, para explorar, revisar y pensar preocupaciones y temáticas ligadas a los contenidos del archivo en relación al trabajo artístico de Víctor. Estas investigaciones e intereses devinieron en las curadurías que habitan o que habitarán el kit o que lo han habitado para poder compartírselas. También como parte del proyecto Kit de Esquina, como lo dice el título, hay una serie gráfica que se llama Interposiciones Visuales. Víctor Lerma propuso la elaboración de esta serie gráfica llamada Interposiciones Visuales, que consiste en obras que retoman el archivo como materia misma. Para ello acude a la revisión de diversos documentos, en especial artículos hemerográficos, que forman parte de Raya, Crítica, Crónica y Debate de las Artes Visuales. El proyecto que de 1991 a 2016 Mayer y Lerma llevaron a cabo. Posteriormente, como están viendo aquí en la pantalla, que se ve el proceso de trabajo, posteriormente altera el documento, lo interviene y lo resignifica mediante el uso de diversos recursos plásticos como el collage, el calado, la sobreposición de imágenes, las tachaduras. De este modo, construye de forma gráfica otras ventanas para asomarnos a estos documentos. Los interroga para generar nuevos sentidos y potenciar otras lecturas visuales y semánticas, apropiándose y transformando así el archivo hemerográfico. Bueno, este es un proceso y aquí, por ejemplo, pueden ver también parte del proceso de trabajo y de construcción que va haciendo Víctor de exploración de los distintos documentos.
Y aquí pueden ver una de las interposiciones. Bueno, ¿qué me interesa de las interposiciones? Esta serie en específico fue la que detonó en mí el interés por adentrarme más en el trabajo visual de Víctor Lerma. Previamente me había vinculado ya con el archivo hemerográfico y dentro de las múltiples lecturas a este proyecto, y sin obviar la importancia que tiene, una de las cosas que más llamaron mi atención sobre la construcción de raya crítica, crónica y debate es la labor ritual de repetición y meticulosa que por 25 años ininterrumpido se puso en él. Una labor con rasgos performáticos. De allí que me resultara significativo la acción de Víctor de volver a él y abordar la aparente homogeneidad visual del artículo, de la noticia, de la fotocopia, para generar otras lecturas al irrumpirlo. De este modo, al elegir un tema para entrar al archivo colección Pinto mi raya relacionado con el trabajo de Lerma, decidí que interposiciones visuales sería mi punto de entrada y de desplazamiento para revisar e indagar en las distintas estrategias plásticas y conceptuales que Víctor Lerma ha usado en su trabajo visual, el cual es prolífico y comienza a conformarse a partir de la década de los 70. Aquí pueden ver otra de las interposiciones. Empieza trabajando el raya crítica, crónica y debate de las artes visuales y después se va desplazando también hacia otros documentos que en el transcurso de su trabajo de conformación de este archivo fue guardando y bueno, y que se fueron sumando como a estos materiales o documentos que tiene él ahí pendientes por trabajar o retrabajar. Entonces, este, por ejemplo, es parte de ellos. Bueno, hasta ahí les estoy contando cómo es que elegí el tema y cómo decidí acercarme al trabajo visual de Víctor y bueno, cómo lo hicimos. A lo largo de este año nos hemos reunido regularmente, semana a semana o quincenalmente, para generar diálogos, entrevistas y revisiones de archivo. Cada una de las participantes hemos conducido sesiones de entrevistas alrededor de la temática elegida. Asimismo, hemos hecho sesiones de tallereo, conversación grupal y múltiples sesiones individuales con Víctor, en las cuales hemos revisado a distancia las obras, los proyectos y los distintos procesos que la investigación ha ido abriendo. El hecho de interactuar con documentos y obra plástica y gráfica a través de la pantalla ha sido una limitante, pero también ha funcionado como detonador de procesos extensos de diálogo en los que la imaginación y la flexibilidad no han faltado. De esta manera ha sido el testimonio oral la guía y la clave en la conexión con la obra y con el archivo. Asimismo, el aprovechamiento de procesos de digitalización previos y la digitalización y registro fotográfico actuales. En mi caso también, un ir y venir de documentos y obras que amablemente Víctor con ayuda de Yuduen me hicieron llegar. Así fuimos desmenuzando todo a distancia, tomando estas partes por el todo, preguntando, rebuscando en el archivo a través de Víctor, quien en el camino hacía nuevos descubrimientos no planeados, lo cual para mí se volvió una delicia. Por otro lado, aunque conozco de primera mano el archivo Pinto mi raya, ha sido un reto no poder entrar a él, a la vez que un privilegio explorarlo a través de los ojos, las manos y la voz de Víctor. Bueno, esta es mi propuesta para el kit de esquina. Es una fotografía que tomamos también en una sesión de trabajo, que fue la sesión de trabajo en la que finalmente pudimos ir al archivo con sana distancia. Y les voy a contar un poquito más de ella. Pues bien, a partir de este contexto, del contexto pandémico y de sus limitantes, he realizado la curaduría Víctor Lerma, Repertorios Visuales,
una selección de obra que busca aproximar a la vasta producción visual de Lerma y más que hacer una revisión exhaustiva, ofrece una mirada panorámica que busca proponer una lectura a esta obra visual y aparte de las estrategias que Víctor ha usado por más de 4 décadas. El dispositivo kit de esquina da paso a la imaginación y a la indagación de los formatos posibles que usar y los modos en que resolverlo. Este dispositivo, en diálogo inseparable con el archivo Pinto mi raya, detona preguntas como qué mostrar, cómo emplazar los documentos y las obras, e incluso cómo intervenir y manipular los documentos o las obras para hacerlos parte del kit. En este sentido, hemos reflexionado sobre la materialidad del kit y sobre cómo abordar el archivo de otros modos. A veces usando archivos digitales, reproducciones incluso, Víctor realizó obras específicas para el kit y para cada una de estas curadurías. Para abordar esta selección y como modo de aproximarme, retomé un concepto que para Víctor está presente en el planteamiento del kit y que ambos retomamos del texto, el archivo y el repertorio. El cuerpo y la memoria cultural en las Américas, de la teórica Diana Taylor. El repertorio, disímil del archivo, da lugar al conocimiento desde el cuerpo. En contraste con su lectura de archivo, en el repertorio alude no solo al documento, a los objetos, a eso que consideramos estable y material, sino a lo ritual, a lo que está implicado en las subjetividades, en la memoria y en la memoria. La noción de repertorio entonces acentúa y reconoce la importancia del oral para la memoria. En este sentido, y en relación al cómo hemos llevado a cabo esta investigación, considero repertorio un paraguas conceptual que me permite pensar el trabajo de Víctor Lerma en relación a la memoria y el archivo, acentuando lo performático y ritual que existe en sus procesos de trabajo. Bueno, pues ahora les voy a contar más a detalle los nodos temáticos y el cómo se fue estructurando esta curaduría. Lo fui articulando, hicimos una serie de entrevistas. Estas entrevistas las fui planteando en distintos ejes sobre algunas de los abordajes que había hecho Víctor o que ha hecho Víctor alrededor de su obra. Algunos de estos ejes posteriormente me sirvieron para definir un poco la mirada que tomar sobre su obra. Algunos otros se borraron y algunos otros se rehicieron. Entonces, finalmente, los nodos los núcleos en los que se articula la curaduría son 6, que son estos que están leyendo en la pantalla. Y les voy a ir contando un poco de cada uno y de las obras que están incluidas en cada una de ellas. El primer nodo es construcciones poéticas, la arquitectura y la fotografía como vectores. Los inicios del trabajo de Víctor Lerma se encuentran fuertemente ligados tanto con la arquitectura como la fotografía. Dos vectores presentes a lo largo de su trabajo que en gran medida definen sus procesos creativos y su materialización. De esta manera, tanto en su mirada como en la resolución formal, material y conceptual, las nociones y herramientas de la fotografía y de la arquitectura están presentes. Por un lado, en lo que corresponde a la arquitectura, a partir de sus estudios y de haber trabajado en Los Ángeles en el despacho arquitectónico Maxwell Stuffman, comienza su experimentación o travesuras gráficas con la fotocopia. También a partir de esta formación y relación con la arquitectura, adoptará materiales que usará de forma permanente, como el papel albanene, la madera balsa y otros materiales que suelen ligarse con los planos y las maquetas. Y sobre todo a partir de aquí desarrollará una visión geométrica, en la que se encuentran los cortes, los planos, el espacio, así como las uniones, intersecciones, esquinas, escalas y muchas otras nociones, parte del lenguaje arquitectónico y que él se apropia para desplazarlas en su propia práctica artística. Aquí en pantalla están viendo un dibujo arquitectónico y visual de los 80s. Es de sus piezas tempranas. Están
son estas dos que tienen suaje, están hechas sobre madera, tienen tinta y hay un juego de figura. Y estas me parece importante ponerlas justamente o incluirlas por esta experimentación que está empezando a trabajar y que está muy vinculada, aquí se nota claramente esta vinculación con la arquitectura. Al respecto justamente de esta relación, en una de las entrevistas nos decía, lo cito: mis imágenes son abstractas y hay una geometría muy formal porque la escuela me educó para poder entender un espacio y llevarlo a cabo a través de una perspectiva más formal, la de la arquitectura. Eso fue lo que me ha llevado a que continúe trabajando de esta manera toda mi obra. Soy completamente abstracta. Y bueno, por otro lado, en lo que concierne a la fotografía, Mónica abordó en su propia curaduría hace justamente una semana esta parte de su trabajo. Y es un lenguaje que trabaja extensamente en los 70s. No me voy a detener mucho en este punto, justamente porque está muy bien reflejado y está muy bien abordado, y también pueden ir y mirar esta otra conferencia que quedó ya grabada de la semana pasada. Entonces no me voy a detener mucho aquí, pero me interesaba en la curaduría situar esta parte de su trabajo como referencia de los recursos plásticos que posteriormente estará trabajando, ya que nociones como el montaje, la sobreposición y la apropiación fotográfica estarán presentes. Estos trabajos que están viendo les llama construcciones poéticas, Víctor. Y aquí lo cito nuevamente. La construcción es porque yo no estaba satisfecho con que una fotografía sola te diga algo. Me gusta trabajar la fotografía con diferentes composiciones y hacer una nueva manera de ver, una nueva fotografía. De esta manera, a grandes rasgos, en este nodo de la curaduría sitúo el comienzo del trabajo geométrico en relación con la apropiación de herramientas de la arquitectura y fotografía, que se mezcla con el activo interés de Lerma por el constructivismo ruso y por el trabajo de Elisinski, Rodchenko, Mayakovsky, los cuales tendrán ecos en su trabajo de poesía visual, de fotografía y de tratamiento visual. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo un trabajo en este nodo, estoy incluyendo un trabajo posterior que es de los 90s, que es una electrografía en la que hay una apropiación de otras fotografías, en el que también hay un trabajo está retomando justamente ese trabajo de construcciones poéticas en el que dispone distintas fotografías para que se ensamblen y generen distintos sentidos. Bueno, voy a pasar entonces al núcleo 2, que es la electrografía, experimentar, multiplicar. El uso de la fotocopia en el trabajo de Víctor Lerma es extenso y forma parte de sus herramientas base de trabajo, de su repertorio visual. El trabajo gráfico con medios digitales o reprográficos atraviesan toda su producción, en la cual ha experimentado con materiales, texturas, colores. Por otro lado, junto con Mónica Mayer, forman parte de los pioneros de la electrografía en México. Y es importante destacar que a sus aportaciones individuales, a sus aportaciones artísticas, tanto individuales o en dupla, se suma su contribución decidida al impulso de esta práctica en términos de gestión, difusión y memoria. Entonces, asumiendo la gran extensión y la ramificación que este nodo pudiera tener, lo he acotado a trabajos individuales de Víctor, que dan cuenta de experimentaciones, procesos, así como a elementos visuales que usará en distintos momentos, replicándolos, manipulándolos y desplazándolos de contexto. Aquí, por ejemplo, están viendo brevemente una selección de electrografías y también hay pruebas. Me interesaba, y esto lo estuvimos platicando mucho, me interesaba también ver como los procesos, ver las distintas pruebas que iba haciendo y
también las distintas ediciones que se iban haciendo y ver entonces justamente como una sola obra que estaba multiplicada tenía distintas texturas o va teniendo distintos caracteres y cómo cómo Víctor va experimentando y cómo va articulando diversos discursos visuales. Entonces, esa es la primera parte de este nodo, que es centrarme justamente en el trabajo gráfico individual de Víctor. Y justamente asumiendo la importancia que tiene su impulso colectivo, a este nodo me parece importante incluir el testigo, como solamente estoy mencionando de alguna manera parte de los trabajos de electrografía que impulsaron. En este caso estoy haciendo referencia a Mimesis, un proyecto de electrografía que desarrollaron en 1991 con Fernando Gallo y con María Antonieta Masván. Este proyecto en específico, el 8 de septiembre, va a estar hablando Tonantzin Arreola sobre él. Ella está trabajando en torno a proyectos autogestivos del archivo Pinto Mi Raya. Entonces este proyecto, por ejemplo, es un proyecto muy colaborativo, es un proyecto de gestión al que invitaron a 25 artistas a participar, artistas de distintas generaciones como Felgueres, Gunter Gerso, Carla Rippey, Felipe Ehrenberg, Maris Bustamantes, César Martínez, Gabriel Macotela. Entonces, ella estará hablando o estará ahondando más en este proyecto. A mí me parecía importante anotar esto. Y por otro lado, más bien el proyecto que yo estoy incluyendo más extensamente es Arquerotipo. Aquí en la siguiente imagen, aquí ven, estoy incluyendo aquí las dos electrografías individuales de Víctor que están en la carpeta gráfica Mimesis. Son dos, es esta, Cerca de la tarde, y es Expresión callejera, que son justamente haciendo énfasis en su trabajo individual. Y luego estoy incluyendo Arquerotipo, con esta obra también individual, y luego hago mención al trabajo grupal que hicieron. En este trabajo participaron, fue un proyecto que tuvo menos participantes, bueno, pero un proyecto que también era muy grande, que tenía un componente de electrografía monumental. En él participaron Andrea Di Castro, Helena Escobedo, Manuel Felgueres, Humberto Jardón, Víctor Lerma, Mónica Mayer y Manuel Marín. Entonces me voy al tercer nodo, que es las incisiones, las esquinas y los huecos. En este nodo me refiero a trabajos que Víctor denomina suajes, esquineros y calas. Trabajos en los que nuevamente se hace manifiesto su interés por dialogar con el espacio y con la materialidad de los soportes. A través de estos distintos procedimientos, Lerma produce distintas capas y espacialidades, invitando a mirar, a habitar y a juzgar en otros posibles sentidos que existen o que pueden o se pueden construir en un muro, en el papel o en la madera. Esta imagen la retomo, le estoy poniendo, es una fotografía que tomó Yuduen. El trabajo de los suajes es un trabajo muy delicado, a veces ya que está montado y que sobre todo en pantalla es difícil ver como todo este trabajo, y en esta fotografía se nota como, bueno, se nota como este trabajo que tiene el material. Los suajes, por su parte, son incisiones muy cuidadosas y delicadas sobre los distintos materiales usados. Su grado de detalle a veces los vuelve difíciles de ver, por lo que te invitan a mirar la obra con mucho detenimiento y desde diferentes perspectivas.
Víctor comienza a trabajar los swajes en los 80 y es una técnica que en distinta medida sigue incorporando en la actualidad y que también en distintos contextos llama papel picado. Por un lado, los swajes dan profundidad, abren el espacio y dan matices a la composición, y por otro lado permiten entretejer los distintos papeles usados. Esta también es un swaje que estoy incluyendo. Este es un swaje en proceso que elegí para la curaduría, pero justamente una de las cosas que me ha interesado es ir viendo de cerca los procesos, y en este sentido este swaje que, bueno, en el anterior, por ejemplo, hay ya pastel y hay otros elementos, y aquí, por ejemplo, es solamente como la base a partir de la cual va a comenzar a trabajar Víctor. Pero creo que aquí ya, o sea, se puede ver muy bien como el proceso de un swaje. Y bueno, de los swajes me voy a desplazar a los esquineros, que son, aquí voy a citar a Mónica, que ella les llama, que son dibujos que ceden a la forma arquitectónica. Esta exploración plástica que Víctor comienza en la década de los 2000 da nombre a este proyecto, Kit de Esquina. Son obras que se conciben específicamente para la intersección de los muros. Ese espacio donde los muros se encuentran, se apoyan y se sostienen. A través de esta propuesta plástica se hace evidente tanto la esquina como lo que le rodea, lo que rodea la esquina. Los esquineros suelen estar construidos en papel, collage, madera. Sin embargo, para este proyecto, Víctor Lerma llevó a cabo una obra específica, un esquinero de pequeño formato, ligero y desmontable, un esquinero para el kit de esquina. Bueno, aquí estoy solamente haciendo alusión, por ejemplo, a que en muchos de los procesos de trabajo, en las electrografías y en distintos exploraciones aparece justo la investigación por la esquina. Bueno, esta tiene que ver con los swajes, que se me cruzó aquí. Y bueno, y esta es la obra de la que les estaba hablando. No estoy incluyendo tampoco las fotografías aquí, y no estoy incluyendo los esquineros como tal, con toda su materialidad en el kit. Yuru en su curaduría está incluyendo un esquinero, y en este caso, para hablar justamente de la investigación de la esquina, estoy incluyendo este trabajo que es reciente y que justamente está pensado para el kit de esquina. Es de pequeño formato y está incorporando también otros elementos como el entramado de papel, etc. Aquí se puede ver más a detalle. También dentro, en la curaduría de Brenda Hernández, ella va a estar trabajando y va a estar hablando más sobre por qué o cuál fue la razón por la que comenzó a trabajar estos esquineros para el kit de esquina. Ya nos comentará un poquito más el próximo viernes. Y bueno, dentro de este nodo, siguiendo con la idea de cortes, de intervenir el espacio y de generar capas para así mostrar el entramado espacial y de memoria, hablaré de las calas. En la arquitectura, las calas se hacen con el objetivo de conocer más sobre un muro o de un edificio, con fines de intervención o de restauración. Lerma, por su parte, retoma esta estrategia para generar una intervención escultórica. Abre y muestra las capas de los muros y de allí genera un entramado, en el que dialoga su propuesta con la historia del espacio. Hago mención en específico del proyecto Dialogía Visual 2, realizado en 2007 en la Sala de Arte Público Siqueiros, en donde en colaboración con un equipo interdisciplinario en el que se encuentran los restauradores Claudio Hernández y Joana Mosfín, generaron 8 calas en los muros de este edificio. Y a través de esta propuesta plástica abrieron la puerta a discusiones sobre la memoria, la historia y el devenir del espacio a través del tiempo. Bueno, este es el registro visual parte del registro visual de dialogía visual, y en el lado derecho pueden ver una de las calas.
Y aquí estoy incluyendo dos en dos espacios distintos. Esta propuesta es significativa ya que potencia otros modos de habitar y pensar el espacio en el tiempo. Cito a Lermo. La cala es un detonador de tiempo en un espacio determinado. Como les estaba comentando al principio, para el kit de esquina, Víctor retoma, produce e interviene documentos de archivo que dan cuenta de las distintas obras que se fueron trabajando. En este caso, por ejemplo, realiza un acordeón, como le está llamando él a este formato, específicamente también para el kit, en el que está retomando distintos documentos del proyecto y fotografías y los desplaza de materialidad y también los genera en un espacio o en un soporte que pueda ser plegable para poder meterse al kit. Entonces, esta obra es Sensación Perimetral. Acá hay un detalle. La obra como puente. En la obra de Víctor Lerma hay una pregunta constante por el otro, por cómo generar vínculos, diálogos y de qué manera la obra puede ser detonadora de preguntas, de conversaciones y complicidades. Esto se hace evidente en Uno a Uno, un proyecto conceptual articulado alrededor de una intervención espacial. Lo cito. En este proyecto me cautivó la idea de trabajar con dos planteamientos. Por un lado, quería variar el formato tradicional del dibujo, apropiándome de las esquinas y las columnas del espacio de exposición. Por eso realicé esquineros específicamente creados para este espacio. Por otro lado, me interesaba confrontar una inquietud que tengo desde hace tiempo, que es el abismo, el distanciamiento que existe entre público y entre arte y público o artista y público. Uno a Uno se llevó a cabo entre 2003 y 2004 en el espacio de Pinto Mi Raya, donde alrededor de una propuesta plástica que aborda de forma abstracta el paisaje aéreo, rural y urbano, se provocaron encuentros. Lerma invitó a la exposición a 23 personas, entre ellas José Alberto Manrique, José Miguel González Casanova, Helen Escobedo, Silvia Navarrete, Betsy Pecanins, Elizabeth Romero Betancourt, entre otros. Cada persona fue recibida individualmente para encontrarse de frente, uno a uno, con Víctor y con él recorrer las obras e iniciar una conversación con la pregunta. ¿Existe un distanciamiento entre arte público o entre artista y público? Esta serie de encuentros, algunos pospuestos o incluso fallidos, fueron registrados de forma escrita por Víctor en una suerte de bitácoras o notas con impresiones de las visitas. También, con una mirada reveladora e intimista, Víctor hace retratos de los visitantes, rodeados por su obra. Así, quienes ven la obra pasan a ser vistos. Posteriormente, algunos de los visitantes escribieron un texto sobre su experiencia o sobre la obra. Uno a Uno es un proyecto bitácora, un puente en muchos sentidos. Aunque muchas ya no podemos tener la experiencia o no hayamos tenido la experiencia de recorrer la intervención plástica para sitio específico, a través de esta serie de fotografías, del cruce de voces y apuntes, podemos intentar sumergirnos en esta obra. Estas fotografías forman parte también de un políptico, un acordeón que Víctor realizó también para el kit de esquina, retomando las fotografías que realizó en el inicio, cuando este proyecto fue trabajado. Entonces las imprimió sobre papel albanene e hizo también retomó el formato acordeón de plegar y desplegar para incluirlos y como una forma de reapropiarse de estos documentos. Comentaba Víctor hablando justamente de
este acordeón que el grupo que escogió lo hizo porque le tenía mucho cariño, ya que, bueno, no están todos o todas las que estuvieron, que fueron invitadas a visitar la obra. Entonces, de alguna manera, en esta vuelta de 2021 de revisión de 1 a 1, lo hace con una mirada muy personal. A través de este nodo, que es el quinto, me interesaba revisar el papel que la palabra ha tenido en la obra de Víctor, quien la ha retomado como materia y como detonador de nuevos sentidos. A veces la presencia de la palabra es evidente, algunas veces es más soterrada, pero está presente y es posible ver su relación. La relación de la obra de Víctor con la poesía visual y la poesía sonora. En este caso, incorporé este poema, que es parte de los archivos muy ocultos y poco vistos de Pinto mi Raya, en la que se hace uso justamente de la apropiación y de la reescritura. Por otro lado, incorpora una obra gráfica sobre imán, producida en 1994 en el contexto del Festival 100 Artistas contra el SIDA, bajo la invitación de Juan Rumoroso. Las palabras y el orden pueden irse modificando. Acá hay otra versión que parte de esta obra. Entonces, las palabras y el orden se pueden ir modificando cuando se está manipulando. Y esta obra me permite hablar tanto del uso de la palabra en la obra de Víctor como del uso de otros soportes para la gráfica, haciendo alusión también al cómo desde Pinto mi Raya han hecho uso de soportes como tazas, botones, playeras, cajas de cerillos, entre otros. También en este nodo incorporo un collage reciente, que también es del 2021, en el que se incorporan diversas técnicas como el swag, el entramado, y se usa la plasticidad del lenguaje. Por último, y justamente porque me interesaba explorar el carácter performático de la obra de Víctor, incorporo acción métrica, una obra que en sentido inverso de 1 a 1, que busca generar una experiencia íntima. Esta es una experiencia que se da en el espacio público. Acción métrica retoma la poesía visual y el arte sonoro al retomar 30 términos vinculados a la palabra metro, de acuerdo a Lerma y a las artistas y colaboradoras de este proyecto, Catalina Cárdenas y Lilia Soriano. Estos términos son dispuestos gráficamente por Víctor a modo de partituras. Posteriormente, estas partituras son interpretadas en el espacio público, en el Metro Chabacano y en el Metro Insurgentes. En el contexto del proyecto, por debajo acciones. Perdón, me voy a regresar. Justo aquí están viendo estas partituras gráficas y estos poemas visuales que posteriormente son interpretados tanto por Víctor como por Catalina Cárdenas y Lilia Soriano. Me miento en despar. Despecera. Por di. Pozo.
oso. Así, cerca. Así, ara. Así, Ánima. cerca. Ánima. O. Anima. Pipa. Así. Miento en par. Vacío. Miento en paz. Para. Oso. Oso. Pejoso. Ojo. De buen comer. Ojo de buen. Ojo de frío. Frío. Ojo de frío. Cubo. Frío, cubo, en. Quiero tú. En buen, en como. Ero de tú. Ex, el, io. Lo ex. Sí. Niño. Sí. In. Mo. In. Da. Sin ram. Perdón. Bueno, esta pieza, Acción Métrica, cierra justamente este núcleo que vincula la palabra y la performatividad. Y por último, vuelvo al punto de inicio, que es el archivo. Atravesar el archivo. Vuelvo a mi punto de partida, a la relación de la obra con el archivo, la cual atraviesa en distintos proyectos y en múltiples direcciones toda la producción artística tanto de Mónica Mayer como de Víctor Lerner. En el caso del trabajo de Víctor hay una relación muy táctil, muy próxima con el archivo. Esta pasa por las manos y a través de la reproducción o la intervención, el corte, la tachadura. Nos devuelve lecturas y acercamientos muy personales. Corta, escinde y atraviesa el archivo y nos invita a tener una sensación cercana con él, con su materialidad, con sus procesos, detonando ejercicios de memoria muy poéticos y particulares. Recupero en esta revisión uno de los primeros compendios de raya, crítica, crónica y debate. En ellos Víctor insertaba obras gráficas tanto de él como de Mónica, a veces incluso había ligeras intervenciones a los artículos. Me interesaba recuperar este gesto gráfico, una invitación muy sutil a conectarnos con lo físico del archivo, con su proceso, ritualidad y su proceso manual. Una forma también de dejar su impronta y huella en el hacer de un archivo hemerográfico. Al hacer interposiciones que mostré en un inicio y que esta obra también es parte de esta serie, en las que Lerma hace la intervención de artículos hemerográficos para la producción de obra, Víctor extendió estas exploraciones al archivo a través de una nueva serie en la que en la misma línea interviene documentos, tatuatextos. Tatuatextos es una serie de obra que recupera fichas bibliográficas. Estos materiales, usados antes para buscar y acceder a los libros, al archivo, fueron descartados del Instituto de Historia de España de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde eran usados anteriormente. Y llegaron a manos de Víctor a través del doctor Mariano Eloy Rodríguez, profesor de este instituto. Justo recuerdo mucho cuando Víctor regresó de Argentina con estas fichas y su emoción de comenzar a trabajar con ellas. Aquí, por ejemplo, están viendo este acercamiento en el kit de esquina, porque justamente el kit de esquina tienen dentro del diseño unos cajones para fichas bibliográficas. Entonces, Víctor lo que hace es generar sobre estas fichas bibliográficas ya usadas, que ya han sido parte de la vida de un archivo y de la manipulación constante, genera estas distintas apropiaciones e intervenciones. Ante la sensación de usar y apropiarse de fichas ya usada, Víctor propone el título Tatuatexto. Lo cito. Tatuatextos surge de la sensación que tengo al intervenir esos documentos, como si fuera la piel del cuerpo del archivo. Bueno,
son varias las fichas que están incluidas. Aquí hay una parte. Y aquí, como ven, también se está recuperando, por ejemplo, una fotografía de las de 1 a 1 de Helena Escobedo. O sea, hay una suerte de cruce con, o sea, tanto de estas fichas como de otros elementos del propio archivo de Pinto Mi Raya, que se vuelven también parte de este archivo. O sea, estas fichas vienen de otro archivo y de repente se encuentran en este otro y Víctor genera este cruce. Para cerrar, y a manera de síntesis visual y de la curaduría, quiero mostrar una de las obras producidas específicamente para el kit. Este acordeón en el que se reúnen obras gráficas de distintos momentos. Víctor describe el acordeón como un conjunto de obra que ha estado en el archivo y que se ha reactivado. Así, en consonancia del acordeón, estas curadurías nos han permitido plegar y desplegar para hacer ejercicios de memoria, de afecto y de imaginación. Le agradezco mucho a Víctor por este proceso compartido. Y por último, para cerrar, dejo este guiño, que es una página de la bitácora de trabajo, de la bitácora que está trabajando Víctor. Y justamente dejo la bitácora porque en la próxima sesión, el próximo viernes, Yuruen va a estar hablando del archivo desde una perspectiva personal. Entonces me parecía el perfecto cruce para cerrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maribel. Invitaría por favor a Víctor, a Brenda y a Yuruen que se unan y podemos empezar bueno, primero si quieren les leo un poco. Tenemos saludos de Gabriela Caró, de nuestra querida Adriana Isis, de José Miguel González Casanova, que te dice Víctor hermano, de Gloria Enedina Álvarez, que dice muchísimas gracias por todo el gran trabajo desde conocerlos aquí en el Feminist Women's Workshop, Women's Building en Los Ángeles, y adelante, prendan cámaras, y alguien si faltaba en algún momento. Y bueno, pues agradezco mucho sus saludos y demás. Y yo me muero de ganas de platicar con todos ustedes, porque pues evidentemente todas habíamos estado haciendo este trabajo de las curadurías, pero apenas empezamos a ver los resultados. Entonces, digo, yo estoy llena de preguntas y llena de comentarios, desde cómo fue para ti, Maribel, este cambio de tener a Víctor ahí para hablar y de que de repente era más hablar con él, que nada más el trabajo con el documento que en algún momento hacemos cuando trabajamos con archivos mucho. Quería decirle a Yuruen que tenemos que tener mucho cuidado, porque no va a poder quemar el archivo. Si nos descuidamos un poquito, Víctor va a hacer obras de todo, va a convertir todo en obra y quién sabe qué va a pasar, ¿no? Me quedé yo muy, muy conmovida, por un lado conmovida y por otro lado enojada. Estoy muy conmovida de ver la visión diferente, tu visión, Maribel, del trabajo de Víctor, que me permite a mí verlo de nuevo, que me permite entender el trabajo en otro orden y de otra manera. Y me da mucho coraje que esto no sea exposición física. Y me da mucho coraje la cantidad de veces que ha pedido Víctor exposiciones, que ha solicitado y que no se la han dado. Y pues de repente sí pienso que una curaduría, una buena curaduría, como este proceso que has hecho, es como ir al salón de belleza, que realmente le logras sacar su mejor ángulo y una vista clara, limpia, depilada, afeitada y bien organizada. Y cómo se me hace que eso es importante, porque tiene una variedad de trabajo, Víctor, muy, muy interesante. Tiene unos cruces desde cuestiones de la narrativa visual en los 70s, que es
trabajar en serie, hasta el atravesar por todo lo que es el performance y toda esta cuestión de él, por un lado hacer piezas como esta de 1 a 1 que a mí me daba mucho coraje porque casi nadie la vio, quedó como documentación. 23 personas. Y a la vez, pues no sé, se me hace muy conmovedor la dificultad que plantea para que se vean sus obras y lo magnífica que es su obra cuando está bien presentada, ¿no? Entonces, no sé si tienen las demás también comentarios, si quieres ir comentando, Maribel, si quieres comentar, Víctor. No, pues a mí también uno de los retos de trabajar la gráfica ha sido eso, que justamente no hemos estado trabajando con la materialidad y es difícil, y también es difícil, yo no sé, para quienes están viendo la obra, como acercarla. Yo tengo la sensación, igual yo que he estado como trabajando mucho sobre la obra de Víctor, tengo la sensación de que sí realmente ayuda a acercarnos a su trabajo aparte, su trabajo muy chiquita aparte, porque es muy extensa, pero en general ha sido difícil como no poder estar como tocando y como con el archivo, aunque afortunadamente he tenido la oportunidad de estar en relación con el archivo en otros momentos y de alguna manera también siento que ese proceso, o sea, este proceso que estamos haciendo, para mí de alguna manera comenzó antes sin yo saberlo, ¿no? Como buscando, como explorando otros documentos. Entonces creo que para mí aquí se empezaron a juntar muchos puntos o preguntas que yo tenía sobre el trabajo de Víctor, que sigo teniendo también, porque también, como todas sabemos, Víctor de pronto va sacando muchas sorpresas que no sabíamos. Entonces sí, ha sido un proceso bien gozoso, muy gratificante y muy, no sé, de todo, difícil, y también con esas ganas que tú dices de que esto se vea físicamente, o sea, de que, digo, esto fue contexto pandemia, pero aparte de la pandemia esperamos y deseamos que estas obras gráficas o parte de estas obras gráficas puedan tomar la espacialidad que exigen, ¿no? Sí, Los puntos de vista de Mónica, porque nos conocemos desde principios de los 70 y desde entonces cada uno ha practicado su propia manera de expresarse a través del arte. Y con lo que se presentó hoy, pues son, digamos, los intereses que a mí me han llevado a realizar este tipo de obra. Y la segunda es de que, sí, por un lado, la experiencia de exponer no fue tan numerosa como la de, ¿quién sería? La de José Luis Cuevas. Pues no, pero viniendo de una generación que cuestionaba todo, el simple hecho de no exponer no significaba que yo tuviera o yo me sintiera que mi trabajo era menos. Entonces, el utilizar este camino de una individualidad, un camino más silencioso o, como digo yo, a veces más sordo, me ha permitido desarrollarme de una manera diferente. No sé si alguien quiera comentar al respecto. Nada más le contesto a Víctor, no me preocupo por ti. Yo sé que tú estás bien porque eres un lobo estepario y realmente no te hace falta esa adrenalina de que se comparta. Me da tristeza porque no se conoce más tu trabajo. Y yo creo que habría muchas personas interesadas
y que tu voz ha sido una voz constante durante mucho tiempo, cuestionando incluso la relación con el público, y pues me gustaría que lo conociera más gente. Vas, Yuru. Ya me dejan hablar, papá y mamá. No, no es cierto. No, creo que, digo, tengo varias cosas que preguntarte, Maribel, pero hablando de esto, yo creo que parte de lo que ha sido bien interesante, incluso antes de la pandemia, de registrar todo el trabajo o mucho del trabajo de mi papá, ha sido, bueno, uno, que de repente aparecen cosas de la nada, bueno, de su archivo, y salen unas joyas maravillosas, ¿no? La foto que muestras, Maribel, que está mi papá atrás del suaje, ese día estuvo bien padre porque de repente empezó a sacar todos estos cuadros maravillosos, así, yo quiero yo quiero yo quiero ese, ¿no? Y que sí, que estoy completamente de acuerdo que bueno, igual no es o sea, que hay que organizar algo. Ya muero de ganas de sacar algo con todo esto que estamos haciendo porque está quedando padrísimo. Pero sí, creo que todavía hay mucho trabajo que hacer, además del registro. Creo que sí es importante que se exponga, ¿no? Y que se conozca. Y bueno, yo tenía la misma pregunta que mi mamá acerca de que nos platiques acerca de tu proceso de trabajar el archivo sin estar presente, ¿no? Pero bueno, así ya lo hiciste. Y te tenía varias preguntas que ahorita más o menos, a partir de lo que estabas diciendo, ¿qué preguntas que tú misma tenías no lograste contestar, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que te gustaría explorar, seguir explorando, ¿no? ¿Qué otros núcleos agregarías a tu curaduría? Que por cierto está increíble y te felicito. Y bueno, esta relación, tú tienes un cruce bien interesante entre ser historiadora del arte y experta en el archivo, ¿no? Entonces, desde este cruce, ¿cuál sería la importancia de este trabajo en conjunto? Tanto de este trabajo de las curadurías, ¿no? ¿Tú cuál ves? ¿Cuál sería la importancia de este proyecto? Bueno, de lo primero, pues sí, creo que sobre todo en el proceso de revisar y de estar revisando las entrevistas, de volver a ellas y de regresar a los audios y a las notas, sí hay varias preguntas sobre, no sé, desde cosas puntuales sobre piezas hasta pues eso, como nodos que se tienen que explorar o que a mí me gustaría explorar más, como incluso la parte de la poesía, que creo que desde un inicio les contaba que era uno de los nodos que me interesaba, y justamente porque como explorando el trabajo de Víctor y también como su interés, por ejemplo, en elementos cholos o en otros elementos de lenguaje, se me hace como bien interesante y que falta todavía seguirlo trabajando, o que a mí me gustaría, por ejemplo, seguirlo trabajando. Y bueno, no sé, y también el nodo de la performatividad, que bueno, que a mí me interesaba aquí en específico trabajar la gráfica, pero me parecía como súper interesante cómo todo se iba articulando y cómo al final todo, o sea, como la gráfica y la obra plástica no está disociada o sea, todo se va encontrando de alguna manera, y como por ejemplo un proyecto como Uno a Uno, que es un proyecto de una exposición, cómo lo vuelve un proceso conceptual y un proceso colectivo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, que yo creo que sí, que entre más caminamos en el proceso, que como poco a poco como que más, no sé, valoro como este proceso que estamos haciendo. Creo que es, digo, internamente para nosotras creo que ha sido un proceso bien valioso de ecos también, o sea, como las preguntas, o sea, como las preguntas de Yuruen, que no escuchamos, pero las preguntas de Yuruen detonan como hacia otro lado, las preguntas de Brenda, las preguntas de Mónica, o sea, cómo van, o las de Tona, que no está hoy aquí, pero que también ha estado como súper activa en el diálogo, cómo van ayudando a pimponear
y a poner sobre la mesa cosas que nosotras a lo mejor individualmente no teníamos consideradas, ¿no? Entonces, pues nada, y veo que hay un montón de trabajo, o sea, que hemos hecho un montón de trabajo y que el trabajo siempre suma más trabajo. Entonces, así revisando las entrevistas y todo, veía también como todo el trabajo por hacer con ese material de oral, o sea, ese material oral que hemos producido. A mí me da un poco la idea que es trabajo en la trinchera, en la primera fila, ¿no? Porque yo veo que muchas curadurías son hechas a partir de un trabajo más cernido, por ponerlo de alguna manera, más, bueno, de este catálogo y de este catálogo y esta obra y tiene que ver con no sé qué, pero el trabajo de meterse realmente al archivo, a esta búsqueda, a la parte del diálogo tan prolongado, da otro tipo de volúmenes y de matices que no veo yo en muchas exposiciones. Entonces yo estoy alucinando y pensando qué podría ser, pero a mí esa parte me ha gustado mucho, ¿no? Y el juego hacia el archivo y entra al archivo y sale del archivo y la obra en el archivo y la obra a partir de este diálogo, este ping-pong o reflejo en espejo, que me parece que es muy interesante de juego con el archivo y con la performatividad también, ¿no? Del archivo. Sí, ahorita que dices esto, a mí, por ejemplo, también o sea, como dialogando mucho con Víctor sobre cómo metíamos o cómo la obra gráfica podía entrar en un dispositivo muy acotado, o sea, como acotado, y que ese es como lo que aporta también el kit, que puede desplazarse, pero en ese contexto tan acotado, cómo podíamos incluir obra gráfica. Y luego cuando empezó a hacer estos dispositivos, que yo un poco al principio lo hablábamos, y yo lo pensaba muy desde o sea, como muy así pensando algún dispositivo museográfico o algún, y él lo empezó a pensar como obra, y entonces empezó así de, no, claro, lo voy a volver, o sea, agarro el documento y lo vuelvo obra de nuevo. Entonces eso, no sé, no sé, que se me ha hecho un lujo de verdad, o es un lujo estar como de primera mano trabajando y viendo como el proceso así tan cercano, ¿no? Brenda, no sé si tú tengas algún comentario, Víctor. Brenda. Sí, quería comentar algo acerca de, en ese sentido, tanto a ti, Mónica, como a Maribel, este dispositivo, este kit móvil, para ustedes, ¿qué fue? ¿Qué les experimentó? ¿Qué les dio? ¿Qué trabas les puso en sus dos, bueno, a ustedes dos? No se los quiero preguntar a Yuruen y a Brenda porque, como dijiste al principio, el viernes que entra nos van a responder a esa pregunta, pero ahorita me gustaría ver una respuesta por parte de ustedes porque para mí este dispositivo, este kit móvil, decir curaduría es como irse a un espacio grandísimo. En cambio aquí cambió todo para mí. Pero para ustedes, ¿qué experimentó? ¿Qué trabas les puso? Maribel, ¿o quieres que yo me la eche? Como quieras. Las dos, si quieres. ¿Quieres empezar? No. Me la echo. Para mí, mi manera de poder entender qué hacer con el kit, porque de entrada se me hacía muy chiquito y también mi idea era, bueno, y luego ¿cómo sacas esto? O cómo en un performance empiezas a sacar los documentos del kit y los vas enseñando, o cómo lo despliegas en un espacio museográfico. Y la manera que acabé entendiéndolo fue como una casita de muñecas. Entonces vamos a jugar a la casita de muñecas, que de repente tiene, y en este cuarto que pones, y en este otro cuarto que pones, y cómo acomodas,
Y hasta el momento que no hicimos el ejercicio de meter las cosas al kit, empecé a entender cómo podía funcionar. Aparte de eso, ¿qué me dio? Muchos dolores de cabeza. Porque era hacer un juego pues diferente, tratar de meterme en un espacio que era otra cosa. Pero ya entendiéndolo así, bueno, fue muy, muy divertido verlo. No sé todavía qué posibilidades tiene de trabajar de otras maneras. Y bueno, sé que tiene el iPad, que pueden pasarse imágenes, sé que se pueden meter distintos documentos y cosas. No sé. A mí me gustaría algún día hacer un performance con uno de ellos. Un performance en el que se pudiera ver. Con el Zoom era imposible porque, aunque se hicieron intentos, a la hora de ponerlo, era muy complicado poder sacar las cosas, tenerlas en un contexto en el que no teníamos ni el equipo, ni podíamos traer equipo porque no estaba entrando nadie a la casa, ¿no? Pero me gustaría verlo desplegarse de otras maneras, ¿no? Sí, pero yo creo que es súper, bueno, a mí me pareció a momentos, o sea, como un ejercicio difícil, o sea, aparte de estar imaginando el espacio, que bueno, que Brenda en todo momento estuvo ahí dándonos, o sea, como ayudándonos mucho con medidas o con, pues eso, como planos, etcétera, para poder desde lejos y a distancia, eso, como imaginarnos el espacio y como ir imaginando cuántos folders caben, qué se puede desplegar, qué se puede mostrar. Y a mí eso se me hizo como muy estimulante. Me gustó hacerlo, me gustó mucho como porque justo como de pronto parece que porque que es pequeño y que entonces de pronto puede ser muy limitante, pero creo que no, que da muchas posibilidades y que eso, que sí que da muchas posibilidades. Y luego también iba a decir que a lo mejor, y eso había estado pensando en estos días y también escuchando tu curaduría, Mónica, como la relación, o sea, que no sé si tú quieras contar un poco de ese proceso que tuviste con Víctor, que tú estabas ahí o sea, tú sí estabas físicamente en el archivo, ¿no? Y tú, o sea, tú estás ahí con Víctor y él iba y como materialmente te iba dejando como las obras o lo ibas como separando físicamente, ¿no? Entonces creo, o yo pensaba que ese ejercicio, por ejemplo, como desplaza o cambia o puede cambiar como ese acercamiento al kit. No sé si lo cambia o no. Yo creo que en ese sentido yo hice trampa, porque además yo estuve cuando se generaron los materiales y me sabía la historia. Entonces, en nuestro caso no hubo este proceso de entrevistas. De repente llegaba yo y le preguntaba, oye, ¿cómo se llamaba no sé quién? ¿O qué pasó? ¿O qué pasó con Manuel Álvarez Bravo cuando iba a esto? Porque se me había olvidado, porque evidentemente todo eso lo platicamos cuando sucedió. Pero creo que fue distinto el proceso para mí que para las demás, y era muchas veces de, oye, pues, ¿qué libros tenemos de los años 70? De los que teníamos los dos, de los que realmente tenían que ver, y dónde anda el libro. Era más en ese sentido, pero yo tenía más bien idea los dos teníamos como idea de qué materiales eran. A mí se me ha hecho muy interesante todo el proceso de entrevistas que han hecho todos ustedes, porque eso de veras es investigar. De veras es meterse a investigar en otros campos. No sé si Brenda quiere decir algo ya por fin, que tampoco la hemos dejado hablar. Sí. Pues está muy interesante como esta cuestión que hablan, ¿no? Del kit, que pues, es la parte en la que yo he estado involucrada. Y justo también, o sea, yo tuve el problema al revés, ¿no? O sea, como al no conocer como toda la dimensión del archivo y los diferentes materiales que podía ver, ¿no? Formatos y todo, como tratar de encontrarle o darle espacio a esta variedad tan grande de cosas y al final hacerle como los agregados, ¿no? Los acrílicos y buscar más y más formas de
pues de exponer, ¿no? Ciertas cosas. También fue muy, muy interesante. Y pues de la curaduría de Maribel me gustó mucho, aprendí un montón de todas las cosas de los suajes y eso que yo platiqué también con Víctor y de las que voy a hablar, pero obviamente pues desde otro punto de vista, pero toda esta parte como historiadora de arte, súper bien, muy interesante. Muchas gracias. Y pues sí, pues ya. Pues no sé si quieran agregar algo, Maribel, Yubén, Víctor, Brenda, si no, para que a lo mejor vamos cerrando para ir preparándonos para la próxima, que será el viernes. ¿Qué día cae? Sí, el 3 de septiembre. 3 de septiembre a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, también por este mismo canal. Y estarán presentando sus curadurías Rubén Lerman y Brenda Hernández, luego a las sus dos distintas curadurías. ¿Algo que quisieras decir, Maribel? No, gracias. No, que se sumen el próximo viernes, porque sí, yo también tengo muchas ganas de escucharlas y me gusta mucho también el punteo que se ha hecho o sea, que cada quien aborda desde lugares distintos y también desde relaciones distintas también con Víctor y desde conocimientos o distintos sobre su obra y no sé, yo estoy así con muchas ganas de escuchar el próximo viernes los acercamientos de Yuru y de Brenda. Y eso. Gracias. Perfecto, pues entonces nos despedimos, apagamos nuestras cámaras y nos despedimos. Adiós.